Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a esta edición de una edición más de Radio Lobo Estepario. Pues esta vez va a ser especial porque no voy a hablar de sucesos salvadoreños, sino que del periodismo. Y pues una que otra anécdota de mi persona y otras amistades también periodísticas. ¿Y qué es el periodismo así en términos generales? Tal como yo lo veo, el periodismo simplemente traslada al público, a la población, traslada lo que el periodista considera noticia, es decir, algo que se ignora, algo de interés ciudadano y lo transmite. Eso en términos sencillos, ese es el periodista y debería ser el periodista. Pero el periodista trabaja para un medio y a veces el dueño del medio o los dueños del medio lo crean para defender sus intereses y ahí cambia la cosa, no le dan línea al periodista. También muchos periodistas pues se casan, por así decirlo, con ideologías o hasta con religiones y defienden, ¿no? Se olvidan de la neutralidad, se olvidan de ser imparciales y se vuelven parciales, propagandistas, defensores de partidos políticos, de gobiernos, etcétera, cosa que no debe de hacer un periodista que se precie de periodista. Y si se precia de periodista, pues debería devolver a Pulitzer, Joseph Pulitzer, que se cree que él fue el creador del periodismo ya en serio. Creó su periódico y él creó algunos códigos de ética, no que eran códigos entonces, eran porque estamos hablando del siglo pasado, sino no de hace 2 siglos, ¿no? Y qué rápido pasa el tiempo, sino que sentó las bases para la práctica del periodismo, ¿no? Pues él anunciaba en su periódico, él separó en el periódico que él logró hacer, en Estados Unidos por supuesto, lo que es anuncio y lo que es periodismo. Incluso él dejaba ir los anuncios que le afectaban su periódico y de qué vamos a vivir, le decían sus colaboradores, sus trabajadores. Bueno, de nada les decía él, porque de todo así es. Entonces el periodismo debería estar separado de lo que es publicidad, ingresos y hacer periodismo, y debería de respetarse esa posición, pero no se respeta así de fácil, sino que se fue embarrando. Sino esta experiencia mía en el periódico, que no les voy a mencionar el nombre porque no quiero, y esto fue porque no quiero, y lo voy a mencionar porque traicionó los ideales del periodismo. Pues resulta que en aquel entonces don Miguel Pinto, ¿verdad?, tenía su periódico y trabajaba, me acuerdo, el periodista José Chihuila, creo que era su nombre, Chihuila es el apellido, me contaba que vendía sus noticias, ¿no? Le decía, eran los primeros, el periodista que primero llegaba al cadáver tenía derecho a registrarlo y le sacaba toda la información y listo. Pues él iba al juzgado y le decía, ¿me vas a publicar la nota? Sí, hombre. El periodista decidía publicar la nota, sí o no, y eso era peligroso porque cobraban. No, yo te la saco, hombre. Entonces, y se facilitaba en los ministerios, diversos ministerios, especialmente educación, de defensa, del interior y presidencia, pasaban a recoger mensualmente su cheque, ¿no? Y una vez sorprendí a varios periodistas en la Asamblea Legislativa recogiendo su dinero. Podría dar los nombres, pero están vivos todavía. Eso sí, el periodista, él decidía lo que iba y lo que no. No, eso no, eso sí, eso no. Y poco tenía que ver el director, poco, digamos, pero intervenía. Sin embargo, después el negocio ya no fue del periodista, sino que fue del directorio o de los dueños. Págame tanto, me publicitas tanto y yo me callo. Y así hemos tenido el periodismo tanto en América Latina y particularmente el más conocido, porque aquí vivimos, El Salvador. Ya no podías publicar. Y el periódico para el que trabajaba, y el que no quiero nombrarlo, precisamente nos hizo traición con respecto a eso. Porque empezamos muy bien, periodismo libre, y después hubo traición a eso. No voy a entrar en detalles ni me los pidan, pero así sucedió. Puedo dar cifras, datos, acciones, pero no lo voy a hacer.
ética mía de salirme de algo que no representaba ya el interés de un periodismo sano, digámosle así, en todos los sentidos. Hice lo que tenía que hacer y eso fue suficiente. Y recuerdo algunos, a medida que el periodismo aquí fue recrudeciendo, ¿no? Había periódicos que eran odiosos, como el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, que ocultaban, tergiversaban, modificaban, alteraban hechos, datos, cifras, y especialmente el Diario de Hoy, muy comprometido con la ultraderecha, y la Prensa Gráfica con los sectores oligárquicos. Eso era conocido de todos, ¿no? Habían marchas que ellas lo mencionaban, el ejército represor y todos los cuerpos represivos, ellos los alababan. Eso lo vivimos acá. En Chile, por ejemplo, la represión que llevó a cabo Pinochet fue ocultada por el periódico más importante de Chile, El Mercurio. Y así en toda América Latina los periódicos se prestaron al poder, a las ansias del poder, a hacer dinero, a su partición política. ¿Por qué? Decía uno, no lo sabe uno. Entonces los medios independientes eran pocos, y si eran pocos, los escuadrones de la muerte, pues ahí estaban listos para callarlos para siempre, ¿no? Para darles la paz que se buscaba, pero de los cementerios. Esa ha sido la historia del periodismo contada a grosso modo, ¿no? Experiencias como periodista muchísimas, y unas con periodistas que uno los ha conocido tanto en el ámbito, porque yo empecé como periodista deportivo, y me recuerdo una vez que, fíjense esta cosa, pues yo me gané una beca para estudiar periodismo en Estados Unidos, en la Florida International University, y también pues estudié periodismo ambiental en el Instituto Kalmar de Suecia. ¿Por qué menciono esto? No por darme taco, no, para nada, sino que por esto, porque una de mis carreras favoritas fue hacer periodismo ambiental, ¿no? Hermoso, ¿no? Pero la otra, una anécdota que recuerdo bien rara, que el jefe de deportes, Escopeta Osorio, ya fallecido también, me dicen que falleció. Él era periodista de aquellos viejos, ¿no? De aquellos viejos. Y me dice una vez, mira, Chinito, Chinito es mi apodo, ¿no? Pero también otros me dicen el lobo, otros me dicen lobito, así. Mira, Chinito, me dice, callado, y volteaba a ver para todos lados, ¿verdad? Mira, enséñame a escribir. Y el jefe de deportes me decía, y no solo del diario, sino hombre de radio ya conocido, enséñame a escribir. Vos escribís bonito, Chinito, enséñame. Claro, yo había recibido hasta periodismo literario, ¿no? Y no aquí en la Universidad de El Salvador, sino en el extranjero. Bueno, sí, me gusta cómo escribís tus cosas. Y viene yo al Escopeta Osorio. Cada mediodía ahí terminaba él. Ahí quedamos chancecito, enséñame. Y miren qué alumno más cachimbón, ¿no? Todo lo que yo había aprendido, pues él también, estilo y todo. Y después supe que iba al país porque lo iban a contratar de un medio de comunicación en Estados Unidos. Y se fue siempre agradecido. Como yo me reí porque como un cipote que quería, claro que ya tenía estudios altos de periodismo, el jefe de deportes, un periodista harto conocido y con mucha experiencia, a mí me iba a enseñar a escribir, cosa que me recuerdo mucho, ¿no? Otro periodista que recuerdo con gran cariño es Saade Torres, era el de deportes del Canal 4. Era un cipote todavía y lo conocí. De hecho, no tan cipote porque nos íbamos a echar unos tragos en un local que se llamó Villa Fiesta. Y me enseñó muchas pruebas de la corrupción que había en el periodismo deportivo. Muchas pruebas. Y él hablaba bien libre, a él le gustaba el trago, no le gustaba la cerveza, y a mí me gustaba la cerveza. Y él hablábamos mucho. He visto periodistas llegar a presidentes, hay uno que está preso, Tony Saca, y vieron cómo cambió, ¿no? Yo a Tony Saca miraba que en el saco de su bolsita la llenaba con bocadillos así y se lo llevaba para comer después. A lo mejor no tenía que comer. Y llegó a ser presidente de la República y todos conocen la noticia de él, de lo corrupto que fue ese periodo. Y también está pues Mauricio Funes, era un gran periodista muy admirado y claro, todo cambió, ¿no? Él trabajó para CNN, era corresponsal, lo conocí
y buena onda, sí, él, y con esa su buena onda llegó a la presidencia y ya sabemos cómo pasó todo. Ah, hay muchos periodistas que recuerdo con cariño, como Carlos Domínguez, ahora también representante de Periodistas Sin Frontera. Está Edwin Góngora también, que cuando terminó la guerra y me preguntó, ¿y cómo es el periodismo? Vigilar, le dije yo. ¿Te acordás, Edwin? Vigilar que todos se cumplen los acuerdos de paz. Y no hicimos eso, ¿no? Todo el periodismo salió acobardado, torpedeado. Y el orgullo que nos quedó de aquella época es que en una encuesta que se hizo cuál era la institución más creíble, fue la institución del periodismo. De esa época venimos, ganamos muchísima credibilidad, mandábamos al chorizo a presidentes, altas personalidades, no, vámonos porque no llegaban a tiempo y después pedían a las redacciones que iban a hacerlo otra vez. Ese era el periodismo de antes, ¿no? Milagro Vallecillos, que ahora está en Panamá, una gran periodista que me acuerdo era abusiva para preguntar, animosa y todo. Hoy los periodistas no preguntan, lo ponen el micrófono, corre, ve y dile. Otros periodistas, Galicia, ay, ¿cuál es tu nombre? Galicia, que se volvió maestro, ¿no? Tenía su carácter también. También recuerdo con cariño a Isabel Villalta, que luego se graduó también no solo de periodismo, sino en historiadora, y se fue a vivir allá por una isla que está frente a Madagascar, por África. No he tenido más noticias de Isabel de aquella época. Otros medios de aquella época en los que colaboré al principio, como empezaron, fue la desaparecida Radio Maya Visión. Y a mí me extraña que mucha gente de Radio Maya Visión, no voy a decir quién, ya después como que ni lo mencionaba uno, como que nada, no se acuerdan cómo madrugábamos para hacer el noticiero. Y Daniel era el lector de las noticias y salía, quiero más noticias, vos redactás bien bonito, me decía, en la mañana en Radio Maya Visión, y nadie, Néstor Martínez, no estuvo en nada. ¿Cómo no? Ahí estuve. También en periodos muy difíciles para el nacimiento de Maya Visión, ¿no? Recuerdo que también tenía bastante buenas, todavía aún las tengo, con Carlos Consalvi de Radio Venceremos, Santiago, el famoso Santiago, un grande y querido amigo, periodista de aquellos, pucha mano, uno se enorgullece de hablar con ellos y él siempre me saluda, camarada, me dice. Es lindo eso, ¿no? Toda una cuestión de periodistas que estamos ya pasando, ¿no? Pasando así. Me acuerdo de Brunilda también, Guillermo, Brunilda fue una de las primeras, si no fue la primera periodista galardonada, el premio UNICEF por sus reportajes. Luego, pues también, pues otros periodistas como mi persona ganamos varios premios aún. El último, no digo el último, ¿verdad? A lo mejor hay otro reconocimiento que recibí de Mediterránea Mareterra, gracias a Ángel Juárez, premio en España. También recientemente está José Martínez Dahuizón, así es, ¿verdad?, que recibió un premio internacional de la Fundación Gabo y ha recibido otros premios también. Es decir, el periodismo salvadoreño también ha sido muy galardonado. Y muchos hicimos investigación, algunos periodistas escribimos hasta libros, por ejemplo, he escrito libro-reportaje La verdad sobre la finca El Espino, anatomía de un crimen ambiental, que es la segunda parte de ese libro, con documentos, pruebas y todo. Después vinieron otros periodistas que también escribieron, especialmente los periodistas cuyo respeto y cariño los tengo en alta estima, los de El Faro, periodistas que hicieron lo que allá hicimos en aquella época, porque yo escribí mucho reportaje sobre corrupción, con documentos y todo, ¿no? Sobre robos en el gobierno también, y todas esas cosas también escribí muchísimo, hice muchas entrevistas, y por eso entiendo a los del Faro. Esa línea de publicar documentos me encanta, porque un documento es la verdad de lo que está sucediendo y luego los testimonios, y ellos lo han hecho y lo siguen haciendo muy bien. Se han tenido que ir del país, ¿no? Que me perdonen algunos periodistas que no los menciono, ¿no? Porque son un montonazo de nombres. Por ejemplo, en los tiempos más actuales, por ejemplo, Oscar Machón, periodista muy valiente, acaba de recibir un reconocimiento en Honduras también. Y de la juventud, pues, de los nuevos periodistas que toman relevo, destaca para mí, conste, para mí, no me digan, para mí no, pues para mí,
es Rodrigo Sura. Rodrigo Sura es un gran fotoperiodista de una agencia, la F, la agencia española F, y también hay otro periodista, que Álvaro también, que ahora está fuera del país, uno de los mejores fotoperiodistas del país. Sura es fotoperiodista, que en la entrada del periódico en el que trabajaba hay un póster enorme que le habían puesto al carajo a Álvaro, no Álvaro López. También otra periodista es la chinita, que también son esos jóvenes que los vimos con ganas de querer hacer algo, y Lisette, ¿no? Y lo hicieron, y ahora ya a su retirada, ¿no? También está Eugenia estudiamos juntos en la Universidad del Salvador, y era una locura Eugenia, toda una inquieta, toda llena. Ella terminó en el diario de hoy su carrera, y ahí está también con ganas de informar. Muchos de nosotros pues seguimos informando porque comemos noticias, mientras otros se divierten mirando tonteras. Para nosotros nuestra alimentación diaria es cómo ve el mundo, cómo está El Salvador, y nos atrevemos ya a opinar bastante, ¿no? Experiencias con de todo, hasta amenazas a muerte. Vivimos los periodistas de aquella época de los años 70 y 80 y 90. Vivimos los cambios de El Salvador. Hoy sabemos, muchos no lo dicen, pero sabemos que hubo un retroceso. Hay un retroceso en esto del país. Así que recuerdo toda eso, y tengo muchas anécdotas. Unos me dicen escribirlas, pero algunas son anécdotas tan serias como ese día que descubrí a los muchachos recibiendo la menta en la Asamblea Legislativa en los tiempos de que era el presidente Roberto Angulo. Él estaba dando la menta a muchos periodistas. Yo llegué porque una ordenanza de los que solían informarme de cosas, ahí va a haber conferencia, y no era conferencia. Uno de los periodistas, amigo mío, me dijo, no, yo hay pago, chinito, que te puede ir. Sí, sabían que yo no. Premios, antes invitaban muchos periodistas, había fiestas en los ministerios, Ministerio de Defensa y todo. Había reconciliaciones, como por ejemplo el que dirigía Coprefa, se estaba reconciliando con muchos periodistas, nos hicimos amigos, y luego pues ya no fue jefe, ¿no? También está Luis, se me olvidó tu nombre, querido Luis, de Radio Cuscatlán, la radio del ejército, pero Luis siempre consciente, siempre alegre, siempre animoso, muy querido amigo, que pues también estaba también en el diario El Mundo. Había un periodista con que vivimos unas aventuras de aquellas noches de caminar a pie, socando el regreso a casa después de hacer trabajo, no me acuerdo cómo se llamaba, que en la noche nos tocaba salir, ¿no? Eso. Periodismo del bueno. Está Ricardo Carrillo, fotoperiodista, que espero que siga vivo. Él llegó a comisionado de la policía, estaba muy enfermo. Yo espero que haya sobrevivido. Está Odir Sánchez también. Me acuerdo que con Ricardo se fueron, y yo preocupado porque era el jefe entonces, y ellos me contaron, se paró a orinar, y cuando sonó la balacera detrás, y se orinó en los pantalones. Eso es una anécdota de la guerra, ¿no? ¿Y qué iba a hacer, no? La vida es primero, ¿no? Y así vivimos muchas aventuras, muchas anécdotas de ellos, muchas anécdotas de periodistas viejitos. Está de los viejitos, Salvador Cristales, fallecido también, José Chihuila también, Medina Rico me dicen que también todavía está vivo, ya de estar muy anciano, que era sordo y hacía periodismo. Los conocí, esos periodistas antiguos, y nosotros de jóvenes, de abusivos, está. Y también con todo cariño recuerdo al negro Contreras. Contreras también ya falleció, era el corresponsal de la DPA, de la Agencia Alemana de Prensa. Yo trabajé con él ahí en esa agencia. Y Jorge Armando Contreras, él fue gran maestro de muchos, y lo considero un gran maestro mío también. Y Sandra Reyes, otra periodista de aquella época. Sandra era bien emotiva. Es increíblemente lo emotiva que era Sandra, y hacía su periodismo. Y la primera vez que la vi me miraba así, mírame, no me toques, ¿no? Hay otra periodista que quiero acordarme, y que
Esa periodista también tenía carácter. Ella, ay, ¿cómo se llama? Bien, ella, por agarrar una bandera de recuerdo del FMLN, le estalló era una trampa la bandera y le estalló en la cara, ¿no? Violeta Polanco, ¿no? Violeta Polanco, otra gran periodista y con carácter. Es que antes teníamos carácter los periodistas, la verdad. Violeta era una periodista también para el Canal 6, si mal no recuerdo. Tenía su carácter. Milagro Vallecillos tenía su carácter. Sandra Reyes tenía su carácter. Y Néstor Martínez, quien les habla, también teníamos nuestro carácter también. Éramos muy conocidos. Y muchos fotoperiodistas que trabajaban para prensa internacional, recuerdo muy pocos, pero entre ellos puedo recordar a este amigo, un periodista, ¿cómo se llama este carajo? Ay, se me olvidó. Junto con La Muñeca eran grandes amigos y tuvieron un percance, ¿no? Y este amigo salió, Luis Galdames, ya se me tengo que recordar. Luis Galdames quedó dañado de una mano, es un gran fotoperiodista, hace mucho trabajo periodístico, mucho, y tiene su famita también, La Muñeca, ¿cómo se llama? Luis de La Muñeca, también muy queridos periodistas, muy queridos. Hay otros periodistas que se han perdido, ¿no? Hay periodistas que también, no tal vez estudiaron periodismo, pero hicieron lo suyo en términos de literatura, como por ejemplo Álvaro Darío Lara, también escribió algunos reportajes sobre periodismo. Yo me dediqué también al periodismo cultural, ¿no? Y conocí otro montonazo de gente. Y como siempre, pocos periodistas culturales. Y ahí pues tenemos aquí El Salvador, tiene cantidad de periodistas. Otto, por ejemplo, que trabajaba en Casa Presidencial con el otro amigo, con William, que no sé qué se han hecho. Todos ellos, es una camada de periodistas que la mayoría pues están vivos, estamos vivos todavía. Muchos de ellos están viviendo en el extranjero. Periodistas que no recuerdo, hay una amiga viviendo en Nueva York que siempre me consultaba muchas cosas, hay otra amiga que se quedó a vivir en Barcelona, y así se han ido. Hay otra amiga que vive en Suiza, allá se ha ido a vivir, hace radio de vez en cuando, creo que ya no lo hace, pero también no me ha contado últimamente de qué están haciendo. Pero no deja uno su corazoncito de periodista de mencionar aquello de lo que somos. Los periodistas somos una raza muy especial. Y digo raza porque sí es cierto, no somos cualquiera, no vemos el mundo de otra manera, ¿no? Un mundo que a veces la gente no entiende, porque la gente la ideologizan, le mienten, le tergiversan. Y digan esto, antes seguían y aparecían los derechistas de arena y decían, periodistas, digan la verdad, pero si eso decíamos. Sucede igual ahora, digan la verdad lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que a diario vemos. Yo no veo educación. El sistema hospitalario está en crisis, la economía está en crisis, la vida social está en crisis, la seguridad está en crisis. Todo eso, todas las calles dañadas por todos lados, no hay medicinas, etcétera, etcétera. Es una crisis, es lo que vemos los periodistas y queremos decirnos, los periodistas que nos consideramos libres. Vaya pues, para mis amigos, en este día del periodismo, este mini especial de Radio Lobo Estepario. Y a lo mejor más tarde hago otro programa. Hoy lo hice tarde porque, bueno, hago unas cosas por la mañana y cuando regreso a casa hay un tráfico, se ha incrementado el tráfico tan tremendamente que venía pensando en los periodistas y ¿saben qué? No le vayan a decir a nadie, hombre, es un secreto, me pasé un rojo por venir pensando en qué hacer en este día del periodista. También felicidades y un abrazo cálido a los amigos de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Siempre han sido la sombría del periodismo nacional. Ellos han promovido cursos, capacitación, se han solidarizado con todos los periodistas y todo lo que ha pasado. Ha sido duro la lucha de la Asociación de Periodistas de El Salvador. También vilipendiada, ¿no? Como todo, ¿no? Y a todos los periodistas que están en el exilio por hacer un gran trabajo, mi cálido abrazo a donde quiera que estén, igual mi cálido abrazo para todos los periodistas, mis hermanos.